Bienvenidos, señoras y señores, a Confidencia en el Camarote. Como siempre, estamos preocupados por la salud de nuestros semejantes y siempre intentamos indagar dónde están las soluciones, dónde están las alternativas. Para ello tenemos hoy una persona que nos puede ayudar un poco a abrir esa perspectiva, ese camino. Ella se llama María José Carretero. Es médica especialista en salud laboral, pero ahora se dedica a practicar y a enseñar la medicina del alma. Ella es, a su vez, es alumna de un gran sanador como es Eric Roth. Ella es una gran investigadora de los orígenes de las enfermedades y los para qué de las enfermedades. Esa es una incógnita que después tendremos que desvelarla. La medicina del alma requiere, por lo tanto, por la amplitud de sus técnicas que la componen, pues un profundo conocimiento, un gran conocimiento profundo y además una gran sensibilidad para poder percibir todos los elementos que comparten eso que llamamos la medicina del alma. Ahí podemos tener desde la psicología, la espiritualidad y un montón de cosas que interfieren ahí. Pero de eso vamos a hablar con María José Carretero dentro de un momento. Bien, pues ya estamos en Confidencia en el Camarote y recordarle que estamos con nuestra querida amiga María José Carretero. Hola, María José. Hola, buenas noches. Voy a saludar a nuestras amigas que están en el plató y nuestros amigos que nos acompañan hoy, desearles que tengan un buen programa. Son una gente maravillosa, son unas buscadoras y unos buscadores que son estupendos. Es una maravilla, ¿verdad? Lo son. Bueno, María José, vamos a entrar en materia, ¿no? En la medicina del alma. Es apasionante la medicina del alma. A mí, desde luego, me apasiona. Es lo que más me gusta. Es algo que está ahí al alcance de la mano de todos los seres humanos, pero que no nos lo creemos, ¿eh? Pues sí, está al alcance de todo el mundo, absolutamente. Es que la medicina del alma, la persona puede resolver su problema, que no son causas, no son efectos, sino son causas. Pues claro, tú tienes un resfriado y te ponen el Vivaporub y no sé qué, y te quitan los efectos, pero no la causa. La causa es más profunda, hasta ahí. Y la persona se lo puede quitar a través de lo que tú practicas de la medicina del alma. Efectivamente, se puede resolver cualquier tipo de dolencia a través de entender o comprender el sentido que tiene en tu vida. Hay una pregunta que yo me hago algunas veces y es la siguiente. Sabemos que una persona cuando tiene un conflicto, una familia o lo que sea, esa persona puede tener una enfermedad producto del conflicto que tiene interior, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando el yo de esa persona, el subconsciente o el alma de esa persona ha decidido ya marcharse? El cuerpo de la persona, o sea, lo que es la intuición o el pensamiento, ¿es capaz de doblegar ese instinto, esa necesidad o ese mandato de la persona de marcharse? ¿Me entiendes? Te entiendo. Yo creo que, como yo entiendo esto, eso va en relación con el propósito de cada persona, con el propósito de cada alma. Entonces, no sé hasta qué punto nosotros podríamos conocer si eso es reversible, ¿no? Es decir, si un alma ha decidido en un momento determinado hacer ese viaje, si padeciendo una enfermedad determinada, si es posible que con de alguna manera entendiendo el mensaje que traía esa enfermedad se puede revertir, ¿no? La misma y por lo tanto no hacer ese viaje. Yo creo que
fundamentalmente yo parto de una base que es que el universo está inimaginablemente bien organizado. Entonces, es posible que la mente de una persona piense o decida algo y que no vaya afín, por ejemplo, con ese propósito. Y eso nos lo encontramos continuamente. O sea, no hay que buscar una enfermedad terminal en la que la persona se sabe que, por ejemplo, que va a morir y nos tengamos que plantear si verdaderamente esa persona quiere o no morirse, porque en principio es raro encontrar una persona que quiera morir, es decir, a no ser que, bueno, pues que haya hecho a lo largo de su vida una experiencia de interiorización y de haber cumplido lo que consideraba que tenía que realizar, ¿no?, en este mundo. Entonces, muchas veces, yo creo que de forma cotidiana nos encontramos con personas que padecen enfermedades, padecen accidentes, padecen moving, padecen, bueno, cualquier tipo de malestar. No tiene por qué ser un malestar físico como enfermedad, puede ser de otro tipo, y que su mente lógicamente rechace ese tipo de manifestación, sea cual sea. Entonces, yo creo que el alma tiene la claridad o la clarividencia, ¿no?, de estar por encima de lo que la mente de una persona pueda pensar o decidir en un momento. Sí es verdad que a través de un trabajo de crecimiento personal, que es como más comúnmente se conoce, ¿no?, esto, la persona puede llegar a unir la voluntad de ella con esa voluntad divina, que no es más que ese propósito de ese alma que viene a realizar, ¿no? Entonces, cuando eso se da y converge, existe, por supuesto, la sensación es de una paz y de una tranquilidad que puede ser que subsane o esa persona sane la enfermedad que está viviendo en ese momento, porque entiende el sentido, o puede ser que acepte la muerte porque ha entendido que ese es su camino. Eso es un tema consciente. Claro, siempre es un tema consciente. La cuestión es, yo creo que de todo ser humano, bajo mi punto de vista, es encontrar esa afinidad o esa o es precisamente entender que lo que más te gusta o lo que prefieres desde siempre, que está relacionado por supuesto con ese propósito, esa misión, ¿no? Y que cuando eso se aúna con esa voluntad divina o del universo o del destino, pues todo lo demás se da de forma muy suave, ¿sabes? No hay dramas, no hay traumas y al fin y al cabo se puede llevar a cabo, pues, bueno, el sentido de su vida, ¿no? O sea, se puede llevar a cabo, pues eso, ese propósito o esa voluntad, ¿no?, que es la misma. Se podría dar el caso de una persona que tiene un cuadro clarísimo, que ha perdido su equilibrio consigo y con los demás, y eso le ha llevado a que la enfermedad venga y le diga: ten cuidado con lo que estás haciendo, porque tienes que rectificar. Claro, hoy las personas eso no lo entienden, porque no hay nadie que se lo explique en la cabecera, ¿no?, y le diga: esto es esto, ¿no? Eso lo explican los terapeutas que practican la medicina del alma y practican otras técnicas, ¿no? El tema con una persona que tenga un cuadro de ese tipo, lo lógico es, la recomendación lógica es decir: tú como tienes un conflicto, resuélvelo, porque eso te puede llevar a la salud. Pero después hay una cosa ahí que puede estar influyendo
por encima de todas las cosas. Y es que si yo he venido a hacer un plan en mi vida y he concluido mi plan, pues me voy. Ahí me entienden. Pues y sí. eso, nadie desde fuera, creo yo, que te puede curar si tú no quieres, porque tú no quieres. Pero si tu programa, o tu intuición, o tu alma dice que no, que ha llegado el momento. Claro. Porque podríamos decir entonces que no siempre matemáticamente un cuadro trae Claro. como consecuencia una solución. No, es que la solución puede ser esa. Claro. Entonces, Está claro, está claro. entonces, claro, es que eso va a depender de cada persona. Es decir, aquí verás, no me gusta quizás emplear esta expresión porque verdaderamente 2 y 2 son 4, siempre. Es decir, el universo está matemáticamente estructurado de una manera extraordinaria. O sea, que nosotros no somos conscientes hasta dónde llega la matemática en nuestras vidas, ¿no? Pero esa misma matemática, digamos que se puede aplicar a la vida de cada persona, pero con una serie de variables, como siempre ocurre en matemáticas también, ¿no? Entonces, esas variables, es que esas variables van a depender de cada uno. Pero eso sucede, no hace falta hacer un esfuerzo para poder entender esto que estamos hablando. Eso se ve, por ejemplo, en oncología, en la planta de oncología de cualquier hospital, se ve. O sea, pueden haber 2 enfermos con la misma... El mismo cuadro, ¿no? Exacto, 2 enfermos con el mismo tipo de cáncer o de tumor y que esté en el mismo estadiaje, es decir, que si tiene metástasis o si no la tiene, o si es in situ o si no... Y uno curarse y el otro no. Es decir, y el tratamiento es el mismo porque si algo tiene la medicina convencional es que no especifica, o sea, no va hacia la persona, sino que trata de forma general, ¿no?, al ser humano. No va a lo que es cada persona en sí, que es un mundo en realidad, ¿no? Entonces, si se trata con la misma quimioterapia o con la misma radioterapia, con el mismo tratamiento, porque uno se cura y el otro no. Entonces, sí, podría ser que uno hubiera cumplido ese plan o hubiera podido ser que a lo mejor no lo hubiera terminado de concluir. Y a lo mejor la persona que se ha curado no es que a lo mejor le quedara mucho más tiempo que vivir, sino que a lo mejor ha entendido lo que esa enfermedad le traía en su vida. A lo mejor no le pone el nombre de medicina del alma, pero sí es verdad que existe un antes y un después en los enfermos de oncología, por ejemplo, o en los enfermos, o cualquier accidentado, quiero decir, no hace falta quizás, sí es verdad que en oncología es algo de referencia para cualquier estudio de este tipo de terapia o de filosofía, porque existe realmente un antes y un después en esa persona. Pero yo creo que existe eso porque, como decimos aquí, le ha visto las orejas al lobo. Entonces, claro, cuando uno está mirándole todos los días a la cara a la muerte, tiene 2 opciones. O plantearse su vida o seguir en la misma. Entonces, es posible que ese replanteo en su vida pues, lo lleve a alejarse precisamente de lo que le motivó esa enfermedad, que no fue a lo mejor otra cosa que decirle, plantéatela. Es un bache que tiene. Entonces, un mensajero de cualquier empresa de mensajería va a tu casa y al principio te puede mandar, si tú estás, te deja el mensaje, pero si no estás, te deja lo que sabemos que tienes que ir a lo mejor a correo o lo que sea, y entonces tienes que ir a recogerlo, y si no, pues vuelve otra vez a insistir, y, en fin, que la vida siempre te va a hablar, siempre. A lo mejor
de entrada una persona bueno, no es complicado, pero normalmente existe un proceso hasta padecer una enfermedad tan importante como puede ser esta, ¿no?, de un cáncer, en la que la vida ya se ha ocupado de avisarle varias veces de distintas maneras y distintas formas, y llega un momento en que cuando se enfrenta a la muerte, que es lo más temido por desconocimiento, ¿no?, por no saber a qué va a ocurrir, es lo que necesita esa persona para parar en seco y replantearse toda su vida. Entonces, yo me acuerdo cuando chico que había una práctica que decía, se lo lleváis para casa que se muera allí. Y había gente que no se moría. Curioso. Podría haber sucedido que a la persona cuando le dicen, bueno, sí, llevarlo para casa, ¿no?, él haya reflexionado, ella ha dicho, lo que yo tengo con mi hermano, la guerra que tengo con mi hermano, con las tierras que da, las tierras para ti, no quiero nada, quiero tu cariño, quiero tu amor, quiero tu perdón, y se lo llevan para la casa y no se muere. Dice ese que se tenía que haber muerto hace 20 años, todavía no se ha muerto. Cuando yo, por ejemplo, estaba... practicaba la medicina convencional, ¿no? Yo siempre he sido de los médicos que he considerado que al paciente hay que decirle siempre la verdad, siempre, por muy dura que sea, pues porque es que es la forma, es que no podemos obviar lo que la vida le está diciendo, porque en ese gesto de caridad que se puede hacer o se puede tener hacia el otro por ocultarle lo que le va a ocurrir, le puede ir la vida, porque le va la vida en ello. Escúchame, María José, vamos a parar un momentito, porque esto de vez en cuando tenemos que parar por grabar, pero volvemos enseguida, ¿eh? Bien, pues estamos de nuevo en Confidencia en el Camarote y recordarle que estamos con nuestra querida amiga María José Carretero, que además es también de Gelbe, también hay que decirlo. María José, qué tema más apasionante ese de la medicina del alma, ¿eh? Es precioso. Es algo que tú dices, bueno, pero ¿qué es lo que sucede aquí? Tú coges, por ejemplo, las recomendaciones del Hospital Hopkins de los Estados Unidos, y te dan unas recomendaciones que no tienen nada que ver con las recomendaciones que te pueden dar en el Virgen del Rocío. ¿Cómo es posible que haya esa diferencia tan grande? Tengo por aquí algo que es curioso, que le está echando un vistazo estos días, donde lo que tú planteas de la medicina del alma, aquí lo plantean los médicos, estos son médicos oficiales. Lo que pasa es que esta gente practica una medicina que no tiene nada que ver con la medicina que nosotros conocemos, ¿no? Pero hay aquí una nota que tomé yo de un párrafo que dice: el cáncer es una enfermedad de la mente. De la mente, del cuerpo y del espíritu. Una actitud proactiva y un espíritu positivo ayudan indudablemente al portador de cáncer a sobrevivir. Y dice: la ira, la soledad y la tristeza provocarán un fuerte estrés al organismo, creando un medio ácido en el mismo. Aprender a tener una mente y espíritu lleno de amor y perdón contribuirá a mejorar las condiciones del paciente de cáncer. Esto no se lo dicen a la gente en el Virgen del Rocío, ¿eh? Verás, yo estoy de acuerdo, por supuesto, ¿no?, con todo lo que has leído. La cuestión es que yo creo que estas recomendaciones son muy importantes, pero habla de positivismo para la persona. Cuando en medicina del alma no es cuestión de ser más o menos positivo, es cuestión de comprender. Yo creo que la asignatura pendiente, por llamarlo de alguna manera, de
de cualquier persona es poder comprender. O sea, cuando uno comprende, entonces se relaja y se libera. Cuando uno entiende por qué, no por qué, sino para qué te encuentras con una situación determinada, la energía cambia dentro de la persona. No es una cuestión de perdonar, es una cuestión, una vez más, de entender. No es una cuestión de cumplir al pie de la letra lo que dicen los evangelios, que es extraordinario y lo son, extraordinario. No es cuestión de hacerlo porque lo dice, sino hacerlo porque lo entiendo. Está claro. Entonces, la situación varía absolutamente cuando tú haces las cosas porque verdaderamente las sientes y no porque las piensan o te las han enseñado así. Porque si fuera tan sencillo como saber perdonar, en España no sé, vamos a poner, a lo mejor me quedo corta, el 60 o el 65% de la población es católica, no debería de padecer cáncer. Entonces, no es una cuestión solamente de hacer o de perdonar o de ser positivo, sino es una cuestión de entender el sentido que eso tiene en tu vida. Y el sentido no es otro que volver a ser tú mismo, de volver al origen, de conectar con la esencia divina que tú tienes, que tú eres. Exactamente. Y para eso, para que tú puedas perdonar, no es una cuestión de perdonar, es una cuestión de agradecer. Cuando una persona entiende el sentido, pero entiende la acción que ha hecho otra persona y la entiende no desde la psicología de que a lo mejor ha tenido un problema desde pequeño y esa persona es, como dice la copla, porque la vida me hizo así, no, sino la capacidad de poder entender que la otra persona actúa de espejo para que tú te mires en ese momento. Y solamente está haciendo lo que tú necesitas en ese justo instante. A lo mejor es complicado entender que un maltratador maltrate o que un jefe le haga un mobbing a un empleado o que le venga a una persona un accidente de tráfico o que tenga una enfermedad gravísima. Yo sé que es complicado, pero si entendiéramos que cada persona nace con ese propósito que hablábamos en un principio y que cada persona viene con unas cualidades que viene a desarrollar. Si las cualidades que viene a desarrollar, porque evidentemente las cualidades, digamos que tiene un margen, ¿no? Es decir, tienen sus extremos, hay que llegar a ese equilibrio, ¿no? Si, por ejemplo, la cualidad que viene a explorar una persona es la misma que viene a explorar la otra, probablemente la otra persona haga de espejo de esta primera y esta también al mismo tiempo de la otra. Con esto me refiero, por ejemplo, cuando yo creo que la medicina universal, o sea, la medicina por excelencia es el amor, pero el amor tal cual, quiero decir, el amor incondicional. Y ese amor incondicional, cuando una persona, que yo creo que todas las personas venimos a explorarla, se encuentra con alguien enfrente que le causa desamor, ingratitud o cualquier otra, ¿no?, cosa que les resuene interiormente y le produce un rechazo. A mí lo que me gustaría es que la persona se planteara si verdaderamente en algún momento de su vida, que estoy segura que lo hubo, no sintió ese respeto y ese amor que exige o pretende obtener del otro,
hacia ella misma. Entonces, cuando la persona, por ejemplo, se da cuenta de que el espejo donde se está mirando, sea cual fuere, es un reflejo de esa falta de amor absoluto que se ha tenido ese ser humano hacia esa esencia divina, que es, yo creo que lo mejor que tenemos, ¿no? Lo que nos define a los seres humanos. Si es capaz de entender eso, que esa persona está ahí reflejando esa falta, esa carencia, bueno, no es una carencia, digamos, es la vivencia en el otro extremo de esa cualidad, porque carente no se puede estar. Es decir, quizá está explorando el otro extremo de esa misma cualidad. Si es capaz de entender eso, no tiene la necesidad de perdonar al otro. Lo que siente es, tiene un sentimiento de gratitud y agradecimiento hacia el otro, que en algún momento determinado eligió, ¿no? Conocer a esa persona, que esas almas de alguna forma convergieran para que verdaderamente pudiera aprender la lección, ambos, cada uno en su medida, de lo que venía a explorar y a desarrollar, ¿no? Entonces, en el sentido que hablabas antes del cáncer, no es una cuestión de levantarse con ganas de vivir. Yo creo que eso lo tiene todo el mundo, salvo los que están con trastornos depresivos, que esa es otra historia que también es muy bonita. Pero no es una cuestión de ponerse los tacones y pintarse las rayas del ojo en las mujeres, o de salir los hombres afeitados o con su barba cuidada. No se trata de eso, se trata de comprender el mensaje que trae ese cáncer, esa enfermedad. Probablemente haya que, como dice ahí, olvidarse de la ira y del resentimiento. Pero aun en el acto de poder liberar esa rabia que se puede hacer, que hay talleres para liberar rabia, hay talleres para echar fuera toda esa ira que se ha ido acumulando a lo largo del tiempo, aún así se necesita sentir en algún momento gratitud. Y solamente se puede entender, o sea, se puede sentir gratitud cuando se comprende. Si no, no. O sea, no puede ser de otra manera. No puede ser de otra manera. Es que además yo creo que si a todas las personas que se han curado de cáncer o han pasado determinadas situaciones, si se profundiza, siempre se puede obtener la respuesta: estoy agradecida a lo que me ha pasado, porque si no, no sé lo que hubiera sido de mí o de mi vida. No hubiera descubierto nunca el problema. Claro. Pero eso, aquí hay dos cosas. Una que nos enseña a ser mecánicos, Padre Nuestro, y otra es que yo tengo que estar convencido de lo que estoy diciendo, que es lo que tú estás explicando, que es perfecto. Tú no puedes practicar el perdón si tú no te lo crees. Después te da igual que lo perdone o no lo perdone, porque has llegado a la conclusión de que ese espejo que está allí, que tú ves en la otra persona, dice, no sé por qué, pero cada vez que veo a esta persona me da rabia, no la puedo tolerar. Es que te estás viendo a ti mismo. Y tú no lo sabes, pero hay científicos y técnicos que estudian en profundidad los comportamientos humanos y saben que eso se está produciendo. Hasta que tú no llegas a entender y dices, pues, preciosa, ¿qué quieres que te diga? Y aceptarla, hasta entonces no dejarás de sentirte mal cuando ves a esa persona. Pero realmente lo que estás viendo es el espejo de tu propia identidad, de tu propia personalidad en el otro. Claro, estás viendo el reflejo, por eso te resuena, pero al mismo tiempo te está diciendo el aspecto, digamos, negativo que puede ser que haya en ti, pero es mucho más bonito cuando uno mira el otro extremo de esa cualidad o esa carencia que tú estás viendo en esa persona y que la estás viendo porque también está en ti. Es decir, claro. Una persona puede ser, no sé,
rencorosa, ¿no? Y al mismo tiempo chocarte, como se dice normalmente, te choca que las personas que tienen rencor. Probablemente porque en ti o tú seas una persona que sueles también guardar las cosas, ¿no? Pero el mensaje no es que no es solamente, porque claro que no es solamente que la persona que está enfrente tuya y tú ves que es rencorosa te está diciendo que tú también sientes rencor o puedes llegar a sentirlo, sino lo que te está diciendo es que existe una falta de comprensión en el otro, de compasión en el otro, que probablemente es lo que te está realmente diciendo. Pero esa falta de compasión en el otro no es más no es otra cosa una vez más que esa falta de compasión hacia ti mismo. Exactamente. O sea, yo cuando Jesús dijo... Tenemos que concluir, venga, sigue. No, concluir no, tenemos que parar, venga, sigue. Cuando, por ejemplo, Jesús decía, ama al otro como a ti mismo. Exactamente. Yo creo que se nos olvidó, nos quedamos en la segunda parte siempre, quiero decir, o sea, en la primera parte, ama al otro, ama al otro, ama al otro, pero el como a ti mismo, o sea, es fundamental, claro. Es vital que la persona primero se ame, y para que se ame tiene que saber quién es. Si uno no sabe quién es, no puede amarse. Está claro, y no puede esperar que el otro lo ame. Está claro. Vamos a detener por un momento, pero vamos a volver enseguida. Bien, pues estamos de nuevo en Confidencia en el Camarote y es lógico recordar que estamos con nuestra querida amiga, precisamente María José Carretero. Ella es médico y estamos hablando de cosas que a algunos nos puede doler después de la cabeza un poco. Pero ahora lo que viene, María José, ahora lo que viene son las preguntas de nuestros colaboradores y colaboradoras que hay en el plató, que son por lo menos 5 preguntas. Tenemos que intentar de ser concretos de una manera y otra por si después hay alguna otra pregunta más que podamos. Pues Ana María tiene la primera. Bueno, cada vez que se habla de estos temas de la medicina del alma, yo no sé por qué se termina dándole especial importancia al tema cáncer, ¿no? Cuando sabemos que hay otras enfermedades que también son muy agobiantes para quien la padece, ¿no? Como por ejemplo, personas que se pasan toda la vida casi deprimidas. ¿Nos puede decir algo? Sí. La depresión es el miedo al cambio, el miedo a la muerte, y suele ocurrir cuando la persona hace su vida a espaldas de su mundo interior, de sus sentimientos, de sus emociones. Entonces llega un momento en que existe tal disparidad de lo que externamente muestra y lo que internamente siente, que ese mundo interior cobra tal volumen que hace como una especie de remolino que mete a la persona para adentro. Y es necesario precisamente para que esa persona reconozca ese mundo interior, por eso la mete hacia adentro. Por eso una persona depresiva no tiene ganas de salir, no tiene ganas de relacionarse, está continuamente dándoles vueltas a la cabeza, aunque lo que debería es darle vueltas al corazón, por decirlo de alguna manera. O sea que es una vuelta, en definitiva, a quién eres tú también, pero reconociendo esas emociones y esos sentimientos. Muy bien. Jesús. Yo quería preguntarte, cuando existe una enfermedad siempre viene motivada por un conflicto, ¿no? En lo que habla de la medicina del alma. ¿Se cura ante la enfermedad o el conflicto? Bueno, puede ser un conflicto o puede ser sencillamente que tú no te permites ser. Entonces puede ser un conflicto con una persona o puede ser sencillamente que
que tú no te estás dando el lugar que verdaderamente te corresponde. Entonces, ¿qué se resuelve? Pues cuando tú atiendes al mensaje que te trae esa enfermedad, si es una enfermedad, o esa situación, o ese conflicto, como tú lo llamas, cuando tú atiendes a eso y entiendes y comprendes el sentido, se resuelve. Pero se resuelve lo que tú estás sintiendo en ese momento, que puede ser una dolencia, un sentimiento o lo que sea. Pero al mismo tiempo eres capaz, al unísono, de resolver, si es conflicto, aquel conflicto. ¿Por qué? Pues porque entiendes el sentido y eres capaz de agradecer. Es decir, si es una cuestión de conflicto personal, quiero decir, con otra persona, ¿no? Un conflicto de, yo qué sé, de intereses, de lo que sea. Si tú entiendes el sentido que tiene esa persona, para qué está esa persona en tu vida en ese momento, que lo que te va a traer es precisamente lo que te viene a aportar, es un mirarte a ver cuál es el área de tu vida que estás desatendiendo. Cuando tú atiendes ese área y entiendes el para qué estaba esa persona ahí, y atiendes ese área que lo tenías apartada o a un lado, ¿no? Entonces, cuando tú miras hacia ese área y la atiendes, se resuelve el conflicto. Porque además, aunque la persona siga en sus treces, tú ya no estás en esa energía. Estás en la energía de la gratitud, porque has entendido y has comprendido. Entonces esa persona puede seguir con su proceso, pero ya no te necesitará a ti de espejo ni tú a ella. Necesitará a otra persona que le muestre lo que necesita, si no ha aprendido al mismo tiempo que tú. Pero tú ya no necesitas a esa persona de espejo, necesitas a otra, porque si la necesitas para entender los siguientes procesos que te vayan ocurriendo. María José, yo vengo con un recado a esta conferencia. Me han pedido que por favor te preguntara qué sentido o qué significado puede tener una dolencia que es bastante común en la gente mayor, que son el dolor en las articulaciones y lo que vulgarmente se dice artrosis, reuma o algo parecido. Bueno, eso que acabas de decir es una creencia. Y como creencia que es, pues tiene su base en una tradición o en una educación. Mi padre murió por ejemplo, te pongo el ejemplo de mi padre. Mi padre murió con 92 años y él nunca se quejó de las articulaciones. Y no se quejó no porque era una persona que aguantaba el dolor, no, es que no tuvo problemas de articulación, ni de musculatura, ni de nada. Eso es como cualquier otra cosa, que decir, no todas las personas tienen que padecer hipertensión, ni todas las personas tienen que cuando llega a una edad ser diabéticos, no. Va a depender del proceso que haya tenido en su vida, cómo la haya vivido, cómo la haya entendido, y va a padecer una enfermedad u otra. En el caso de las articulaciones, normalmente las personas, probablemente, casi con toda seguridad, la persona que te haya hecho ese recado es una mujer. Porque en las mujeres, educacionalmente y tradicionalmente, a mí no se me educó así, pero sí es verdad que existe una larga tradición, pero a nivel mundial, de aguantar y soportar, y de reprimir la ira, porque no está bien visto, de reprimir tus emociones, de reprimir la rabia. La rabia puede acumularse o en el hígado o en las articulaciones. Mientras más deformadas estén las articulaciones en una persona, más rabia contenida existe. Bien. María José Pineda. María José, de esto mismo, por ejemplo, que nos estás hablando de las articulaciones, puede tener un significado general, ¿no? Aunque luego imagino que cada persona tendrá su enfermedad y, dependiendo la parte del cuerpo, también un significado especial. Pero ¿hay o Erisol tiene algún código o alguna guía que podamos separar un poquito qué es lo que puede significar cada enfermedad?
Claro, existe el libro que él escribió que se llama La medicina del alma. Entonces, ese libro se puede tener en la mesilla de noche como guía, como consulta para cada una de las enfermedades, para cada una de las partes del cuerpo. Pero puede ser, bueno, pues puede consultarse y servirte para guiarte, pero existe, digamos que, un mensaje subliminal en esa guía. Quiero decir que la puede leer todo el mundo, porque todo el mundo ese libro es accesible a cualquier persona, pero para la persona que esté, digamos, más trabajada, por llamarlo de alguna manera, en el mundo espiritual, el mensaje que va a recibir va a ser mucho más profundo que el de otra persona que no ha escuchado nunca hablar de esto. Eso es parecido a lo de Louisa Hay. Nosotros tenemos los dos libros, Louisa Hay y Eric Roth. Ana García. Oye, y con respecto a la falta de defensas, ¿en qué forma funcionan? ¿Cómo es como atacan? ¿Qué es lo que ocurre con ello? ¿El sistema inmune? Sí. El sistema inmune puede funcionar de dos maneras o de tres maneras. Puede estar en equilibrio, puede estar sobreexcitado o puede estar disminuido. Inmunodeprimido, que se llama. Dependiendo, hombre, si está en equilibrio está bien, porque está bien, me refiero a que la persona puede ser que no esté viviendo en ese momento ningún proceso. No me refiero cuando hablo no esté viviendo ningún proceso, no me refiero a nivel vírico o bacteriano, sino a un proceso del estilo de esta entrevista, quiero decir. Luego el virus o la bacteria llegará si necesita a esa persona que llegue en el momento justo. Y lógicamente el sistema inmune responderá en función a eso, ¿no? Pero si por ejemplo existe una sobreexcitación, que es cuando la persona tiene enfermedades autoinmunes, si se define, por la medicina convencional se puede entender perfectamente que es que digamos que las defensas del organismo reaccionan en contra de los tejidos o de las células que son propias del organismo, no las reconoce como propias. Entonces, en esa falta de reconocimiento, si lo llevamos a la medicina del alma, tendríamos que ver o analizar hasta qué punto esa persona no se ha reconocido y durante cuánto tiempo no lo ha hecho. Es decir, sus células van a actuar en función, actúa ella, piensa y siente. Si existe, y enfermedades autoinmunes hay muchas, quiero decir, hay desde una psoriasis, por ejemplo, hasta una esclerosis múltiple. O sea, no puedo, no es que no pueda, sino no quiero además generalizar. Eso es lo que hace. ¿Qué pasa? Que en función del área de la vida concretamente que tenga obviada o que tenga que vivir esa persona o atender, ese sistema inmune, que es maravilloso, va a ir hacia una zona o va a ir hacia otra. No es lo mismo un lupus que una esclerosis múltiple o que una psoriasis. Va a depender de lo que esa persona tenga que atender en su vida, a dónde va a ir. Si es por una inmunodepresión, por ejemplo, estamos hablando del cáncer. No es más que una inmunodepresión, es decir, no es más que las células que se están reproduciendo y son anómalas, el sistema inmune no las reconoce como anómalas. O sea que, entonces, bueno, del cáncer ya hemos estado hablando bastante esta tarde, ¿no? Pero el sistema inmune va a funcionar según necesite la persona que funcione, realmente. No tenemos tiempo, lo siento. María José, te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí con nosotros. Yo estoy muy agradecida. Yo creo que hemos hecho un programa bonito. Por haber venido. Yo creo que hemos hecho un programa interesante. ¿Tú quieres decir alguna cosa? Yo que estoy encantada de estar aquí,
y estoy encantada Pues, de estar a tu lado y de estar al lado de ellos Muy también. bien. Pues nada, yo saludar a nuestras amigas que están en el plató y nuestros amigos, que siempre hay más mujeres que hombres, eso es positivo, porque Bueno. quiere decir que la intuición de la mujer es mucho más sensible a todas estas cosas Y que la del también hombre, hay y que hay hombres hombres que sensibles. tienen una sensibilidad especial, una intuición especial, y por eso están aquí, ¿no? Agradecerle a ellos que estén aquí, a todos ellos. Y decir lo de siempre, mira, que hay que decir que si no fuera por Israel, esto no funciona. Por supuesto. O por Juan Prieto, pues hay que decirlo. Y a nuestros oyentes y a nuestros televidentes decirles que exactamente la semana que viene nos pueden sintonizar con nosotros exactamente donde mismo han sintonizado hoy. Hasta entonces nos despedimos de todos ellos, si Dios quiere.